Comienzo entonces la segunda parte de la clase de dietoterapia en obesidad. Si una persona va a llevar a cabo una dieta de ayuno, es decir, menor a 500 calorías al día, es necesario cubrir los requerimientos de vitaminas y minerales a través de un suplemento, puesto que con dietas sobre 1300 se llega a la recomendación de vitaminas y minerales diarias porque podemos dar más frutas y verduras. Dietas muy bajas en calorías menor a 800 también requieren suplementos vitamínicos y se ha visto que estas no tienen mayor efecto comparada con otras dietas que son ya sea baja en calorías, muy baja o la de ayuno. Calorías de 800 a 1200 calorías diarias requieren administración de suplementos vitamínicos también y en general promueven una pérdida de peso de un 8 o un 10% en un periodo de 6 meses a un año. Entonces tiene un efecto positivo en las personas que lo realizan. Cuando se comparan estas distintas dietas, por ejemplo una dieta baja en calorías o una dieta de restricción moderada de calorías menor a 1200 días, se asocian no solo con una pérdida de peso de manera sustancial inicial, sino también con una mayor reganancia de peso en el tiempo, en comparación con dietas que pueden ser menos estrictas, pero con un plan alimentario mucho más sustentable en el tiempo. En el siguiente gráfico se puede ver la comparación entre una dieta baja en hidrato de carbono y la dieta mediterránea, que se caracteriza por ser alta en ácidos grasos monoinsaturados principalmente, ¿no es cierto? O ácidos grasos poliinsaturados, también alta en antioxidantes y en productos lácteos fermentados, y otra dieta que es baja en grasa. Si se ven, la que logra mayor baja de peso en un inicio es una dieta baja en hidrato de carbono, pero luego en el tiempo es equiparable a la dieta mediterránea. Entonces ambas podrían ser una buena opción para la baja de peso, incluso para lograr mayor adherencia. A los 2 años sería más significativo que la persona realizara una dieta mediterránea. Es importante destacar de las distintas dietas que solo restringen las grasas sin reducción de las calorías no es suficiente para la pérdida de peso. Sin embargo, reducir la grasa de la dieta con reducción de hidrato de carbono facilita la reducción calórica, ya van unidas. En general, hacer un déficit calórico de 500 a 1000 calorías diarias puede ser parte integral de un programa cuyo objetivo es alcanzar pérdidas de 0,5 a 1 kilo semanal, ¿no es cierto?, que es lo que se propone cuando uno calcula requerimientos en un paciente con obesidad para lograr la baja de peso. Para lograr esta dieta con un delta negativo de 500 a 1000 calorías es necesario educar a los pacientes con obesidad con respecto a la ración que deben consumir, qué tanta densidad energética puede tener esta, que puedan facilitar finalmente el cumplimiento de esta dieta y la pérdida de peso de este. En general, el efecto logra cumplirse alrededor de 6 meses. Cuando hablamos de los plazos, ¿cuáles tienen más efecto al año? Es una dieta baja en hidrato de carbono comparada a una dieta baja en grasa. Pero sin embargo, la dieta baja en grasa tiene mayor efecto en un inicio. Logra bajar más de peso los primeros 6 meses. Pero si queremos algo más sustentable en el tiempo, al año, sería más recomendable una dieta baja en hidrato de carbono. Dietas hiperproteicas son efectivas a corto plazo. Se ha visto que en 6 meses logran una baja de peso importante, ¿no es cierto?, comparada con una dieta convencional rica en hidratos de carbono. Esto se puede fundamentar porque en general las proteínas retardan el vaciamiento gástrico, dan más saciedad en el tiempo,
Además, retarda la adaptación en la tasa metabólica basal, logrando un déficit calórico en el tiempo más sustentable. Las calorías son efectivas a corto plazo, pero a largo plazo, es decir, mayor a un año, estas dietas no originan una mayor pérdida de peso que dietas de bajo contenido calórico. Estos resultados sugieren que, independiente de la composición de los macronutrientes, es decir, la distribución de estos, un objetivo para la pérdida de peso debe ser adoptar un patrón de alimentación que sea más bajo en densidad energética, es decir, tiene más efecto una dieta hipocalórica que la distribución. En esta clase igual me gustaría referirme a las dietas populares o de moda, que son dietas que con el fin de conseguir la reducción del peso corporal proponen pautas de alimentación que no se ajustan a las establecidas por las diferentes guías clínicas y consensos nacionales e internacionales que les acabo de mostrar. En general se caracterizan por ser desequilibradas. ¿Qué quiere decir esto? Que modifican los macronutrientes o micronutrientes, muchas veces dejando fuera gran parte de ellos, tienen baja adherencia en el tiempo y hay una escasa evidencia científica, ya, pero sí una amplia aceptación social y difusión. Una de las dietas de moda más publicitada en la televisión, y me imagino que alguno de ustedes o la gran mayoría ha escuchado nombrar, es el famoso método Gress, que, ¿no es cierto?, él proponía que consumir grasa por la mañana, por ejemplo, huevos fritos, tocino y crema, por ejemplo, café con crema, y dejar los carbohidratos dejar los carbohidratos, ¿no es cierto?, para la noche, preferir ejercicios de fuerza en vez de aeróbico y comer 2 a 3 veces al día es parte de lo que propone Pedro Gress en su libro Los mitos me tienen gordo y enfermo, que en 2 semanas ya era bestseller, rompiendo de paso con las grandes paradigmas nutricionales. Con su fórmula, él plantea que no solo bajó 25 kilos en 4 meses, sino también se revirtió una prediabetes y mejoró todos sus indicadores de salud. Ya eso es lo que propone él a grandes rasgos en este libro, ya que él publicó incluso hay un segundo tomo. Pedro Gress es un ingeniero, no es profesional de la salud, que obtuvo fama por esta dieta o como él lo plantea como un método. Él lo que propone, ¿no es cierto?, es que la persona consuma huevos fritos, por ejemplo, en mantequilla, una palta con aceite de oliva, más un café con crema, desayuno. Él asegura que no hay que consumir snack durante la mañana, con eso debería bastar, ¿no es cierto?, para llegar al almuerzo. Y en el almuerzo, en el fondo, comer carne con verduras. Y para la cena puede incorporar algún carbohidrato siempre y cuando esté entre su talla e indicadores de salud. ¿Ya? El gran problema de su planteamiento, su método, es que promueve el consumo de grasas saturadas y trans, ¿ya? El problema con esta dieta que él promueve es que puede pasar el hígado de un hígado saludable a esteatosis hepática no alcohólica, ya por el excesivo consumo de grasas saturadas y trans. Estas también promueven el aumento de colesterol LDL, que está asociado a formar placas de ateromas, ¿no es cierto?, y por ende disfunción endotelial. Hay que considerar que una excesiva acumulación de colesterol, ¿no es cierto?, a nivel plasmático, lleva a que se pueda fagocitar, ¿no es cierto?, por aumento de citoquinas proinflamatorias. Toda esta inflamación, ¿no es cierto?, va acompañada de que también un excesivo consumo de alimentos altos en grasas puede generar lipomia postprandial, ¿ya? Entonces, ese es el gran problema, considerando que en Chile, ¿no es cierto?, el 70% de la población tiene exceso de peso, la mayoría tiene un estado proinflamatorio de base. La obesidad es una enfermedad proinflamatoria, ¿ya? Entonces, mientras más tejido
visceral asociado y a eso le sumamos una alta ingesta de grasas saturadas, vamos a promover aún más la inflamación a nivel de endotelio, ¿no es cierto? Y ya puede haber disfunción endotelial de base y generarse la aterosclerosis. Otra dieta que está de moda, ya, pero es aplicada por profesionales de salud, porque se ha visto que algunas de ellas sí tienen efecto a nivel metabólico, sobre todo en pacientes con obesidad y que también tengan un trastorno en el metabolismo de la glucosa. Claramente, la dieta hipocalórica con restricción energética sigue siendo el gol estándar para la baja de peso, pero sí el aplicar el ayuno intermitente, por ejemplo, eh, generando mayor al 60% de restricción energética en 2 a 3 días a la semana o en días alternos, o por ejemplo la alimentación restringida en el tiempo, limitar el periodo diario de ingesta de alimentos a 8 o 10 horas o menos en la mayoría de los días de la semana, por ejemplo que puedan comer durante 8 horas y no comer nada, ¿no es cierto?, para permanecer en ayuno en las otras 16 horas restantes. Ya son distintos protocolos que se utilizan para aplicar este ayuno intermitente. En la práctica clínica, el ayuno intermitente consiste en aportar las calorías diarias necesarias para el organismo en un rango de horas limitado, como ya les mencionaba, en lugar de hacerlo de forma repartida durante el tiempo que permanecemos despiertos, lo que conlleva a que permanezcamos un elevado número de horas en ayuno. ¿Ya? El ayuno intermitente puede ser normo o hipocalórico. Puede ser un método dietético para ayudar, por ejemplo, a mejorar el perfil lipídico en hombres y mujeres sanos o con obesidad, dislipidémicos, ya, y tiene el objetivo y logra reducir el colesterol total, el LDL, los triglicéridos y aumentar el colesterol HDL. La mayoría de los estudios que se ha aplicado este ayuno intermitente más que nada son observacionales, ya lo que está publicado, cada vez se están haciendo más experimentales. Y cuando surgió esta nueva, ¿no es cierto?, tendencia basada en el ayuno de Ramadán, que viene hace muchos años, ya, pero que carece igual de muestras grandes e información detallada sobre la dieta. Pero en este ayuno Ramadán, ¿no es cierto?, se ve que hay efecto, esos sujetos tienen un mejor control metabólico, pero se requieren más ensayos clínicos aleatorizados con un tamaño muestra mayor para evaluar los efectos del ayuno intermitente, principalmente en pacientes con dislipidemia, por ejemplo, e incluso con obesidad. Otra dieta de moda bastante popular, sobre todo, por ejemplo, cuando son fiestas, sobre todo de fin de año, ¿no es cierto? Y que nos preocupan bastante, son estas dietas detox, ¿no es cierto? Basadas finalmente en jugos a base de verduras o frutas, en los que se plantea que ayudan a eliminar toxinas, ¿ya? En esta publicación se plantea que no se han realizado ensayos controlados aleatorios para evaluar la efectividad de estas dietas comerciales de desintoxicación en seres humanos, y esta es una área que merece atención para los consumidores puedan ser informados de los beneficios y riesgos potenciales de los programas de desintoxicación. ¿Por qué? Porque finalmente cuando uno consume una dieta basada solo en ciertos nutrientes específicos, como son las frutas o las verduras, estos nos van a aportar, sí, vitaminas y minerales, pero quedando fuera nutrientes importantes, ¿no es cierto?, como lo son las proteínas o las grasas. Ya todo extremo no es beneficioso para la salud de una persona, menos si lo que queremos es lograr una baja de peso saludable. Otra dieta popular es una dieta paleolítica que viene desde el concepto de cazadores-recolectores, ya aquellos que vivían en el pasado, ¿no es cierto?, y no desarrollaban, o por lo menos no está escrito que tuviesen enfermedades crónicas, ¿ya? Entonces, esta dieta consiste en que las personas consuman carnes, por ejemplo, de res, pero principalmente magras, ¿no es cierto? Hartas pescado, frutas, vegetales, verduras, frutos secos y semillas, ya para finalmente tener una buena alimentación, ¿no es cierto? Más bien basada, ¿no es cierto?, en una variedad de nutrientes
pero privilegiando, ¿no es cierto?, el consumo de carnes magras. En esta publicación de acá, donde se comparan estas distintas dietas, se ve que hay ciertos pros y contras de cada una de ellas. En el caso de la dieta detox mencionada, efectivamente logra una rápida baja de peso, pero es de corta duración. Ya finalmente esto predispone, ¿no es cierto?, a una ganancia de peso por rebote, ya por la adherencia que tiene esta, y una dieta de restricción energética severa, ya entonces por lo mismo genera más estrés en las personas y elevación de cortisol. Las dietas de ayuno intermitente mantienen la masa magra, disminuyen la ingesta calórica total, pueden ser sostenidas por largos periodos de tiempo, pero por otro lado, ¿no es cierto? Hay ciertas personas que se le hace difícil de mantener, ya la adherencia, un tema complicado, puede llevar a atracones, ya por pasar muchas horas sin comer. Y no hay diferencias de peso comparadas con dieta de restricción calórica, o sea, finalmente no son más o no le ganan a la restricción calórica. Las dietas paleolíticas ya mejoran el nivel de lipídico, ya rápida baja de peso y mejoran la sensibilidad a insulina, ya porque como tiene harta semillas, fibra, pero es muy costosa, ya no hay diferencia de peso a los 24 meses comparados con dietas de restricción calórica. Ya, y el problema es una baja ingesta de calcio porque no incluye los lácteos y puede tener efectos secundarios como por ejemplo diarrea. Ya, entonces esos son los pros y contras. Si se fijan, sigue ganando la dieta hipocalórica, que es la que aplicamos en pacientes con obesidad. Es importante poner el foco en la alimentación del paciente con obesidad en la densidad energética que le estamos planificando. Todo estratégicas para reducir esta es reducir la grasa presente en esta y la grasa reducida. ¿Cómo lo logramos? Aumentando las frutas y verduras, ¿no es cierto?, con bajo contenido energético. Un aumento de la cantidad de alimentos consumidos cuando se maneja la ingesta de energía probablemente mejora la aceptabilidad a largo plazo de un patrón de alimentación de baja densidad energética, porque podría ayudar a controlar el apetito, que el paciente sienta menos hambre. Es importante destacar que si los alimentos son de muy baja densidad energética, se pueden consumir a diario, como por ejemplo las frutas, ¿no es cierto?, los vegetales, la leche baja en grasa. No hay límites finalmente durante el día, siempre que no nos vayamos a los excesos, ¿no es cierto? Y alimentos de baja densidad energética hay que consumirlos respecto a ciertas porciones que cubran los requerimientos del paciente con obesidad. Acá podemos incluir alimentos tales como integrales, ¿no es cierto?, carne baja en grasa o magras. Cuando ya tienen densidad moderada de energía, hay que manejar aún más las porciones, son porciones más pequeñas. Acá tenemos el pan, ¿no es cierto?, las cabritas, los fideos, la pizza y aquellos alimentos que son de alta densidad energética, como las chocolates, las galletas, todos estos productos ultraprocesados no deberían consumirse con habitualidad. Es sugerido que tanto la proteína como la fibra promueven la saciedad o la sensación de saciedad. Es por eso que son una buena estrategia para el tratamiento de pacientes con obesidad. Sí, porque las personas a menudo son reacias a hacer cambios en su patrón dietético porque no quieren sentir hambre o apetito, y con frecuencia se recomienda una mayor ingesta de proteínas, ¿no es cierto?, para poder controlar este apetito excesivo. Es importante destacar que dependiendo de la fruta va a haber más presencia de proteínas que nos puede ayudar al tema de la saciedad. Tenemos dos tipos de fibra, soluble e insoluble. Ambas tienen distintos efectos a nivel metabólico. La soluble nos permite retardar el vaciamiento gástrico y dar más saciedad, y la insoluble permite acelerar el vaciamiento gástrico, ¿no es cierto?, y es beneficiosa cuando hay constipación o estreñimiento, siempre y cuando hay una adecuada ingesta de agua asociada. Eso mismo ocurre, ¿no es cierto?, con la ciruela. Esta tiene una alta
porción de soluble, pero también de insoluble. Entonces nos ayuda cuando las personas tienen algún grado de constipación. Pero en general, ¿no es cierto?, la naranja, la manzana, el durazno son una buena opción para aporte de fibra soluble. Si se fijan, las frutas con más dulce, como el plátano, la uva, tienen menor cantidad de fibra soluble. Bueno, en general los granos enteros, arroz integral, fideos integrales, pan integral son una buena opción tanto de fibra soluble como insoluble, pero si queremos un gran aporte de fibra soluble, el mejor cereal es la avena. Existen distintas herramientas y técnicas usadas para hacer coaching nutricional en las que deben ser aplicadas por un profesional nutricionista para que se logren cambios en este paciente con obesidad. También hay que tener en consideración que está dispuesto está el paciente a hacer reales cambios, la confianza y la motivación necesaria para actuar. Siempre hay que darle un rol activo al paciente. Muchas veces cuando usamos el concepto de paciente le damos un rol pasivo. Siempre hay que tratarlo como persona, como individuo, o muchas veces como un usuario al que nosotros le estamos prestando un servicio para que él tenga un rol activo dentro del cambio de hábitos alimenticios. Es necesario mencionarles que a los pacientes con obesidad o con exceso de peso no debemos entregar conocimientos o soluciones listas. Hay que hacer que el paciente toma un rol activo de su alimentación y necesitamos tener la capacidad de ofrecer al paciente un entorno, recursos y una estructura favorable para el cambio. No solo intervenir al paciente, sino también a su grupo, a su entorno más cercano. Existen distintos tipos de herramientas para poder ser aplicada en los pacientes que necesitan hacer un cambio en su alimentación o llevar a cabo dietas hipocalóricas. Hay herramientas para la introspección, la toma de conciencia y el autocontrol, otras para aumentar la motivación y la confianza en sí mismo, sobre todo si son pacientes que han fracasado bastante en su tratamiento. Hay terapias o herramientas para trabajar las creencias limitantes y otras herramientas para el cambio cognitivo. Como se muestra acá en la imagen, una buena manera de ver y que el paciente sea consciente de por qué no funcionó antes los distintos tratamientos es ver qué experiencias pasadas y redireccionar qué podría hacer que lograra finalmente ser. Lo mismo que ocurre con el ejercicio físico, es importante una planificación también en la alimentación para lograr objetivos a largo plazo. Hay que concientizar que los cambios no van a ocurrir solos, ¿no es cierto? Requieren de planificación y de esfuerzo por parte de la persona. El diario alimentario sirve para comparar lo que está consumiendo la persona con el requerimiento finalmente calculado, qué tanto sobrepasa la recomendación y qué lleva finalmente a subir de peso, cuál es la calidad. Siempre hay que focalizarse en las cosas que está haciendo bien la persona, como por ejemplo los horarios, las porciones, y si no, corregir, pero no ser tan enjuiciador con el paciente con obesidad, sino más bien educar en cómo podría hacerlo mejor. Es importante hacer una lista de compras para comprar justo y necesario en el supermercado. Muchas veces se recomienda que el paciente haya comido antes de ir al supermercado porque los estímulos de distintos alimentos de alta palatabilidad van a hacer que termine comprando cosas que no son necesarias y que contribuyen a que suba de peso porque por lo general son de muy alta densidad energética. Para los pacientes con obesidad una buena estrategia es enseñarles este plato saludable,
que lleva presente siempre agua, ¿no es cierto? En almuerzo y cena se recomienda que la mitad del plato lleve vegetales y frutas, un cuarto de proteína por el tema de la saciedad y granos integrales como arroz integral, fideos integrales, porque como ya conversamos, la fibra, tanto soluble como insoluble, tienen efectos beneficiosos, sobre todo la fibra soluble que va a darle saciedad cuando una persona lleve una dieta hipocalórica. Como se vio en clases anteriores y como hay en el material de cursos, hay distintas porciones. Es distinto la porción de consumo habitual muchas veces con la porción de intercambio con la que se educa a las personas con obesidad que requieren bajar de peso. Finalmente, hay cosas que se parecen, como por ejemplo el huevo es la misma porción que nosotros consideramos como porción de intercambio, pero en el caso del pan marraqueta es distinta. Entonces es importante educar a la persona cuántas porciones son consideradas, ¿no es cierto?, dentro del grupo de alimentos, porque muchas veces el aporte de calorías es mayor a lo planificado porque no hay un adecuado conocimiento de las porciones de intercambio. Bueno, esto es la planificación que uno debe tener para un paciente con obesidad. En resumen, siempre es bueno calcular los requerimientos con una fórmula de estimación Mifflin o el método factorial de Carrasco, multiplicar siempre por el peso real, de ahí multiplicarlo por el factor de actividad obteniendo el requerimiento energético total y finalmente se le aplica un delta negativo. La distribución de los macronutrientes no hay nada, ¿no es cierto?, que tenga mayor efecto que finalmente una dieta hipocalórica, porque claramente van a haber efectos distintos cuando las dietas son a corto plazo o a largo plazo. Lo más importante es lograr la adherencia a largo plazo y que finalmente sea un cambio de hábito de esa persona para que no vuelva a reganar peso.